Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos a Ark Enemy con Illuminate the Path. Sería la canción. Haiki patrocina la reacción. Así que, bueno, luego vamos desgranando, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá. ¿Sabes qué me recuerda esto? Tú fíjate lo que es un buen batería porque los guitarristas están ahí haciendo todo el tiempo lo mismo, pero el que le está dando sustancia al tema es el batería con las diferentes combinaciones de redobles que está haciendo, jugando con los platos y demás. Eso pasaba mucho en Dream Theater Mm. que, que teóricamente tú ves a Dream Theater y te piensas erróneamente que todo el tiempo están haciendo virguerías las guitarras, el bajo y demás, pero muchas veces es Mike Pornoy el que le está dando realmente Sustancia. sustancia al asunto sin que te des cuenta. De hecho, una vez había algún meme en el que era Petrucci todo el tiempo tocando una cuerda, ni siquiera un acorde, es decir, todo el tiempo igual. Se tiraba como 2 minutos así y era Mike Pornoy el que estaba haciendo cosas diferentes, pero la sensación que te daba era que todo el tiempo se estaban moviendo los músicos por la canción y no era así. Y esto es lo que me ha recordado muy bien por el batería, muy, muy bien. Sí, sí. Así que de momento fenomenal. Bueno, las guitarras, lo que es la distorsión y la producción se ve ya de por sí que es de calidad. Am, Me sorprende muchísimo la capacidad de pasar de esos growls a una parte melódica tan potente y tan limpia Sí. como hace ella. A, Em, a Lisa se le ocurra mucho. sí, Tiene sí, la misma capacidad que Mayu, por ejemplo, que total, Yukina de Hanabi, ¿eh? totalmente. La letra en sí habla de la desesperanza, de la fuerza interior, de la determinación, de la unidad, de la esperanza, pero la esperanza como para luchar otro día, ¿vale? Se refiere a eso. La producción, vuelvo a lo mismo, mucha fuerza.
Eh, Menudo sonido tiene, ¿eh? sí, sí, y sobre todo la parte cantada melódica me tiene ganado. Aunque ya te dije que los riffs son muy potentes, todo está muy bien cuidado. em, de hecho, la batería es lo que más me ha gustado por la capacidad de lo que te dije antes, ¿no? De hacer combinaciones, de hacer que la canción sea muy dinámica, porque hay bandas que en este estilo que pecan de hacer el ABC de lo que se supone que tendría que ser este tipo de canciones, ¿no? Del metal extremo con guturales. Y muchas veces en la mano del batería está el que ocurran cosas. O eso, o el batería, o el guitarrista se va por lo virtuoso y empieza a hacer Sí, sí, cositas, ¿no? empieza a hacer... Efectivamente, al igual que si bien antiguamente tal vez le valía al cantante o la cantante de turno hacer unos guturales potentes, ahora ya no. Ahora tienen que saber cantar en melódico, no solamente cantar en guturales. Y incluso ya cada vez se está exigiendo más que sepan hacer screaming, agudos, graves, que vayan Y dándole que se, matices y que se les entienda, y que se les entienda que la dicción también es importante. Estamos ya en una época en la que este estilo se está depurando cada vez más y la Sí, sí. exigencia es máxima y la competencia es feroz. Así que muy Sí, bien. además que se ha puesto muy de moda, sobre todo en vocalistas femeninas, Femeninas. cantar con growls y con screaming y luego melódico y... Que muchas cantantes femeninas, si no estuviera yo viendo el vídeo, podría pensar que son hombres, de lo graves Sí, sí, no, que no. consiguen los growls. Lo he pensado, cuando ha empezado a cantar Alisa, digo, madre mía, si no ves el vídeo, Dice, te puedes, a quién se ha comido Lisa, ¿no? Para, puede pasar perfectamente por un hombre. claro. Y nada, la estética también tiene su dramatismo, tiene esa atmósfera un poquito oscura, con las luces y sombras. Am, me gusta, me gusta. En general suena muy bien, muy bien. De hecho, bueno, los vídeos cada vez están más trabajados. Ya sabemos, estamos ya mal acostumbrados a los japoneses que te hacen unas producciones tremendas, Sí, pero pero esta luego está muy bien. Alisa, acuérdate que la vimos cantando con Dragon Force Ujú. y se comía el vocalista de Dragon Force, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Sí, el rubio. correcto, correcto, correcto. Am, bien, bueno, pues me llama la atención eso, ¿no? Es decir, no solamente ya el título, ¿no? Que es ahí ese mensaje que alude, bueno, pues de luz, de camino, de tema espiritual, de ese simbolismo. Em, así que, bueno, va cogiendo dramatismo conforme avanza la canción, se va como si, como si algo oscuro se fuera revelando poco a poco, las guitarras, lo dicho, con mucha contundencia, pero no solamente son brutales, también hay melodía, empezamos a verlo. Sí. Y me gusta que no sea un death melódico puro, sino que se intuye que esta gente, Arc Enemy, le gusta trabajarse más la composición. Así que bueno, vamos poco a poco. Además que la primera parte, lo que has estado diciendo del batería, es Mm. muy trash, no es tan hardcore, ¿sabes? Sí, 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 la base rítmica es muy sólida. em, y además te va sosteniendo mientras la voz limpia y gutural van alternando, las guitarras están trabajadas, están bien pensadas. Ahora veremos con el tema de los solos y todo eso. Y bueno, pues poco a poco vamos avanzando. Yo creo que ahora casi casi vamos a ir entrando en el clímax de la canción, a ver cómo lo desarrollan y a partir de ahí vamos comentando. Pero vamos, el tema de Lisa ha sido todo un acierto para Ark Enemy, le ha dado
una vida tremenda a la banda y bueno, pues es una banda puntera por muchas cosas. Uop, quería pararlo y al final esto La da para atrás. le da para atrás cuando todavía no había finalizado al 100%. Bueno, Madre pues mía, la señora Blanco como canta. sí, que esta guitarra siempre que la veo, me recuerda al momento en el que Zakk Wylde estaba tocando con Ozzy y se hizo un corte y empezó a bañar de sangre la guitarra, pero él no paró de tocar. Él seguía aún con el dolor y bueno, parecía ahí que había cometido un asesinato con la guitarra, pero Claro, es que si te has llevado la yema al dedo, hasta que se te corte la sangre, tela, ¿eh? sí, 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 pero vamos que un par, ¿eh? Y el tío no paró. Bien, Pues para perfecto. que veas. Ah, es lo que tiene. Zakk Además Wylde. que he estado mirando y este guitarrista Michael Amott, yo creo que lo he visto en directo en el 2001, Ujú, que iba de telonero de Iron Maiden en las ventas, en con 2001. Spiritual Vegas, Cuando David fue a Vietnam. el 19 de julio de 2001. Ya ves. En las ventas. Además que yo no sé quién fue el iluminado en pleno verano en Madrid con 40 grados. Empezar a tocar a las 7, bueno, que al final empezaron a tocar a las 8 cuando ya se fue el sol, porque claro, a las 7 de la tarde que en teoría entraba, Ujú, pusieron el escenario donde daba el sol toda la tarde, en vez de ponerlo en el otro lado. claro. Y claro, hasta que no se fue el sol, que ya tapó las gradas el escenario, pero con toda y con esa, cada vez que cantaba se veía al vocalista ahí bebiendo agua y como un poseso el pobre. Digo, madre mía, no tiene que hacer calor ahí. Claro, claro. Pero bueno, Y ese es el cosas momento, de los productores, bueno, y ese los iluminados. el momento de hacer negocio allí es cuando de pronto las botellas de agua valen un dineral. Bueno, creo recordar que no, la bebida no era muy cara. Lo que sí, solo había bocadillo de jamón. O te Ujú. gustaba el jamón o no comías.
que fue el caso de María, que no le gustaba mucho el jamón y al final se tuvo que comer un bocadillo. Pues toma jamón. Bien, perfecto. Bueno, pues después cuando hemos vuelto de la pausa anterior, ha sido el momento de, bueno, pues ahora, ¿no? Declaración de intenciones, la música sube, el riff más épico, la batería cobraba más protagonismo y llegaba el momento de los solos y que han sido muy bien porque, al contrario de lo que se podría pensar de que tirase por velocidad o todo el tiempo moviéndose en la parte más aguda del diapasón y tal, ha hecho un solo melódico muy bonito, con mucha clase, me ha gustado mucho, luego ya ha ido variando, ha habido momentos en que han hecho guitarras gemelas que me ha hecho gracia porque Sí, estaban sí. los dos haciendo guitarras gemelas, pero sonaba una tercera guitarra haciendo la parte rítmica y digo, espérate, en el vídeo no sale. Digo, a ver, Bueno, también, a ver cómo... también Alisa ha estado cantando a la vez con los growls y, y la parte Claro, melódica. claro. Estos son las cosas que después los grupos no piensan a la hora de decir, Claro, bueno, luego en directo hazlo. claro, esto lo tenemos que A no llevar ser al directo. que el guitarrista o el bajista sepan hacer growls y te acompañen haciendo los coros, Claro, a ver cómo lo haces. claro. Que es muy divertido ir poniendo una pista de guitarra y otra pista de guitarra y otra pista de guitarra. Sí, sí, pero si tienes dos guitarristas, tienes que limitarlo a que, a ver, físicamente son dos. Es decir, ya, a ver cómo te las apañas. Bueno, que al final los guitarristas, pues con el pedal lo mismo puedes poner ahí. Ya, pero ya no son los dos que hacen guitarras dobles. Uno Ya, tendría que ya, hacer ¿no? la rítmica y otro tendría que hacer la guitarra doble con Ya, el ya, pedal. ya. O lo que he supuesto yo, que al final se lo va a cargar el bajista haciendo la parte rítmica mientras los dos hacen las guitarras gemelas, no tiene otra. Pero que... Y eso es igual que como con la cantante. Es decir, o hace growls o hace melódico, pero... es decir, De hecho, tú fíjate que la primera vez que ha cantado a la vez, digo, uy. Y han enfocado así a Amot y digo, uy, es este claro, que hace es, los growls, pero eso en no, no, directo estaba tiene... ahí callado. Eso en directo tiene problemas técnicos o buscas a una segunda cantante que te haga unos coros, eh, bien de growls o bien de melódico, pero una Claro, de las dos efectivamente. cosas. O el recurso más fácil sería que uno de los miembros del grupo hiciera el growl y ella hiciera la parte melódica. Pero esto es meterte en un jardín innecesario cuando tienes que plantear la Claro, canción con lo que tienes. Con lo que tienes. efectivamente. Claro, hay grupos que no tienen problemas cuando Gacherek y Spin cantan todas, por ejemplo, Claro. y dices tú, bueno, vale, pues al final ellos lo solucionan de una manera o de otra, ¿no? O Hay, en la banda esta holandesa era, ¿no? sí, 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 Que el guitarrista sí hace los growls y dice, bueno, ella canta el melódico y él hace los growls. claro, pero Pero está claro, bien. aquí, si aquí solo lo hace ella, pues dices, a ver cómo narices lo haces. O Sí, haces sí. una cosa o haces la otra. O eres beatboxer y te marcas las dos ahí con todo tu, con todo tu todo, ¿no? Efectivamente. Bueno, en general este tema está muy bien planteado. Es una carta de esperanza y de resistencia. Demuestran que pueden hacer cosas más profundas con coros melódicos sin perder la identidad del death metal melódico. Am, es una canción perfecta para... mira, esto te lo pones en el gimnasio cuando necesitas motivación, ¿vale? Sí, Y esta perfectamente. canción va perfectamente a la lista de Spotify. Eh, así que bueno, a mí me ha gustado mucho Sí, a mí y también. efectivamente. Así que amigos, lo primero de todo, gracias Jaiki por recomendarlo. Ark Enemy siempre nos gusta y con Lisa cantando, pues fenomenal. Alisa. Alisa, Alisa White Sleuth, creo que es. disculpe usted, yo soy andaluz y nos comemos las letras. Pues muy mal, muy mal. Muy mal. Gluth, perdón.
Alisa White Cluth. Mira, ibas tú de darme lecciones y al final te equivocas tú. Anda. Te has pasado de frenada, David. El karma, que Sí. se llama. Pues nada, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8, 10, dependiendo del Patreon que elijáis. Y Y vas a haber dicho ahí 12 casi. es que me vengo arriba, me vengo arriba. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.